Hace más de 4000 años, en la actual provincia de Almería, surgió una cultura que revolucionó los modos de vida del sureste peninsular. Se extendía por más de 33.000 kilómetros cuadrados y sus habitantes vivían en nidos de águila, desde donde crearon nuevas formas de producción, defensa y control del territorio. Pero, ¿cómo era su día a día? ¿Qué estrategias utilizaban para organizarse? ¿Cómo se enfrentaban a la muerte? Quédate en el vídeo y encontrarás la respuesta a esta y muchas más preguntas. Yo soy David Posé y esto es Historia Verdadera. Capítulo 1. ¿Dónde vivían los argáricos? Quizá uno de los elementos más característicos de la cultura del Argar es precisamente su modo de vida. En primer lugar, se solían asentar en cerros bastante altos y cercanos a las fuentes de agua. Los poblados eran relativamente pequeños, entre 1 y 3 hectáreas, lo cual es bastante impresionante teniendo en cuenta que el Coliseo mide unas 2,4 hectáreas. Pero el problema es que no se encontraban en zonas especialmente buenas para el cultivo. De hecho, las zonas eran bastante áridas. No tanto como ahora, pero sí que eran más áridas que las zonas de llanura. Así que cabría preguntarse, ¿por qué se asentaban ahí? Sigamos analizando a ver si encontramos la respuesta. Dentro de estos asentamientos podemos encontrar edificios de hasta 2 plantas, construidos sobre terrazas artificiales. Estas terrazas artificiales se creaban cortando literalmente las laderas. Eso es trucazo, ¿eh? Además, los edificios que se agrupaban en una especie de barrios especializados se conectaban entre sí por distintas calles, las cuales además salvaban el desnivel de las distintas terrazas. Pero quizás la información que nos falta es que este no es el único tipo de poblado argárico. Efectivamente, también se han encontrado poblados en llanura. Estos cuentan con menos edificios, con menos enterramientos, pero lo que es importante para entender todo esto es que están dedicados casi plenamente a la agricultura. Esto nos hace pensar que los asentamientos conocidos como nidos de águila podrían funcionar como centros de control político, territorial y económico de la zona. Al encontrarse en sitios tan elevados, podían tener un buen control visual de las zonas de producción y obtener de estas efectivamente esa producción agrícola a la vez que intercambiaban materiales cerámicos o materiales metalúrgicos producidos en estos nidos de águila. Sinergia Pokémon entrenador, ¿de acuerdo? Capítulo 2. ¿Cómo vivían? La sociedad argárica probablemente estaba jerarquizada. Esto se apoya, además de lo visto ya en los asentamientos, en las diferencias que existían en los distintos ajuares, como veremos en el siguiente capítulo. Pero ahora te lanzo una pregunta. ¿Qué dieta piensas que tenían? Pues en la mayoría de asentamientos se ha podido observar que el alimento más consumido era la cebada. Una cerveza por aquí. Pero además de esto, consumían legumbres como habas y guisantes y carnes, destacando sobre todo la de bóvido y la de ovicaprino. ¿Y qué relación existía entre los habitantes de los nidos de águila y los de los poblados en llanura? Pues probablemente las relaciones eran de dependencia. Los poblados en la llanura se dedicaban a la producción de alimentos y a cambio de estos recibían los productos manufacturados de estos nidos de águila. En los poblados en altura se ha podido identificar además edificios de tipo palacio, lo cual es muestra de que esta producción podía estar controlada de algún tipo de manera. Y finalmente, ¿cómo recogían el agua? Pues se han descubierto depósitos en los distintos poblados de hasta 100.000 litros de capacidad. Estos depósitos se rellenarían con el agua de la lluvia, que caería desde lo alto del poblado, atravesando las distintas terrazas hasta llenar el depósito en sí. Posiblemente algunos de estos estaban techados para evitar que se ensuciara demasiado, pero ¿de qué manera podían filtrar el agua para no envenenarse? Pues esto ya es terreno de la interpretación, así que te reto a que dejes tu comentario sobre cómo pensabas que filtraban el agua para poder beberla. Capítulo 3. Mundo funerario. El mundo funerario argárico no solo es diferente, sino que supone una auténtica revolución para su tiempo. Frente a la costumbre anterior de hacer enterramientos colectivos, los argáricos van a comenzar a hacer enterramientos individuales. Estos lo van a situar en covachas, cistas, urnas o fosas. Pero aún hay más. Estamos acostumbrados a encontrar las necrópolis alejadas del espacio cotidiano, ¿verdad? Pues los argáricos rompen con esta norma. Van a comenzar a enterrar a sus muertos debajo de sus propias casas. En estas tumbas suele aparecer ajuar cerámico, pero no solo eso, sino que también encontramos indicios de sacrificios animales, especialmente de bóvidos y de ovicápridos. Pero, ¿por qué se hacían? ¿Qué significado tenían estos sacrificios? Una hipótesis fascinante propone que el ritual funerario argárico contaría con un banquete colectivo. Esto implicaría que la ceremonia no sería simplemente un acto íntimo y familiar, sino que además se aprovecharía como un acto público y político. De hecho, en la Roma más antigua los funerales más importantes se acompañaban de juegos gladiatorios, pero también de estos banquetes, los cuales se utilizaban para afianzar los vínculos que existían entre las distintas familias.
Eso sí, como es lógico, no todos se podían permitir este despliegue de riqueza. Así, solo los más poderosos celebrarían este tipo de banquetes funerales. Como se ve, el mundo de los muertos también podía servir para marcar las jerarquías entre los vivos. Ahora que ya conoces a los argáricos, no te puedes perder el vídeo que tienes aquí en pantalla, donde vas a aprender un elemento muy cotidiano de la vida de los romanos, como es el afeitado y el cuidado de su pelo.